Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 4 de enero del 2023, es la 1 y vamos a comenzar a dar la vuelta tanto por los exteriores como por el interior del estadio. Hoy un día soleado, cielo despejado aquí en la capital de España. Así que venga, vamos con todo, pero antes dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Nuevo día aquí en Las Obras y comenzamos en la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. En Castellana estamos viendo ya dos plataformas elevadoras. Mirad cómo brilla esta esquina y ahí van con el dron. Así que han debido de estar volando en el día de hoy el dron. De hecho, mirad, son los del Real Madrid. Ahí se acaba de caer un señor. Es el que graba los vídeos del Real Madrid para el canal de YouTube, así que pronto tendremos noticias del canal oficial del Real Madrid, que ya habéis visto que han estado grabando el próximo capítulo. Dejando a un lado el salseo, vamos a seguir con las obras, viendo estos tabiques, pero ya veis que hoy que es soleado, el día está soleado, podemos ver un poquito a través de las lamas que los tabiques también continúan en las zonas interiores, en esas zonas tapadas por las lamas que no vemos a diario, y por eso hay trabajos que no se ven pero que se están llevando a cabo. Creo que estas piezas blancas las han traído nuevas, no me suena de otros días. Por lo demás siguen las mismas piezas y aunque el agujero está tapado, continúan trabajando en esa zona de ahí. Vemos que están llegando dos tráilers de Aguilar. Veremos qué ocurre en las próximas horas. Ayer ya os comenté, aunque muy poca gente ha visto el vídeo, intuyo que porque coincidió casi la hora de subida con la hora del partido. ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado. Así que mañana trabajan mitad de día, luego ya paran y no se retomará el alto ritmo hasta el lunes. No tiene pinta de que en el día de hoy estén colocando lamas. Eso sí, los nexos están puestos, así que en cualquier momento se ponen a subir lamas, que ya sabéis que no tardan mucho. Mirad todas ya las que llevan colocadas. Fijaos esta brillante esquina, las lamas de la parte superior, eso sí, con las pegatinas aún puestas, y vemos que esta plataforma elevadora tiene pinta de que van a comenzar a colocar esas primeras piezas para después, ya sabéis, lo mismo de siempre, poner los nexos. Hay un montón de eslingas de unión entre las costillas y después la otra que tenemos está trabajando en esta zona de los nexos, unos nexos ya puestos. Lo mismo están revisando o modificando algo y por eso no han comenzado a colocar las lamas. Nos asomamos y ya descubrimos un tramo de la 10ª cercha. Veremos si han traído más tramos o solo este. De momento sigue ahí en el tráiler, aunque yo creo que habrá venido otro tramo más porque se ve la cabeza del otro tráiler, así que mínimo tendremos 2 tramos. Así que una buena noticia, ya está aquí la 10ª. Seguimos viendo la fachada principal. Parece que hoy no están hormigonando ninguna zona. Ayer veíamos esa hormigonera con la bomba de hormigonado y siguen los 3 sectores de esta parte más próxima a la Torre B del lateral oeste con las lamas, y en la Torre C parece que no avanzan. Tengo pendiente subiros ese short con las lamas modificadas.
Pues otra de las noticias es que han retirado la séptima, se la han llevado ya a la zona de izado y aquí están montando la décima, el primer tramo ya colocado en esa zona central y veremos el otro tramo que tienen, dónde lo ponen, si en esta parte o en la zona más cercana a Rafael Salgado, pero ya veis que se han llevado de aquí la séptima y ya está aquí la décima o los primeros tramos de la décima. Me resulta bastante raro ver toda esta zona tan vacía. Está aquí la grúa grande, pero de momento no está trabajando, esta grúa de la torre C. Ahí con la pieza amarilla es con la que han colocado el tramo y en cuanto lo suelten, esa especie de balancín y las piezas amarillas, porque esta pieza ya colocada, pondrán el otro que falta, que acabamos de ver. Más imágenes del lateral oeste antes de continuar con la vuelta, que la verdad nos está dejando bastantes novedades en el día de hoy. ¿Y esto qué significa? Que se hayan llevado de aquí la séptima y que hayan traído la décima. Pues queda bastante claro, según queden las cosas en el día de hoy, esta tarde-noche, mañana a primerísima hora podríamos tener el primer izado del año. ¿Por qué? Porque si dejan colocado el balancín les da tiempo de sobra a por la mañana comenzar a subir la cercha, aunque sea prontísimo, así que habrá que estar bastante atento a cómo queda la obra en el día de hoy. Ya sabéis que las 6 cerchas tienen que estar subidas antes del próximo partido, porque esta grúa la tienen que desmontar, se la tienen que llevar, y también esa zona de izado que hay en Rafael Salgado tampoco puede estar ahí porque molesta para que puedan acceder al partido los aficionados, y no solo que puedan acceder, sino que lo hagan con total seguridad. Están con los contrapesos de la grúa grande y al final no sabemos qué pasó con los asientos. ¿Os acordáis que os mostraba que estaban aquí hace unos días? Les perdí la pista. Bueno, ya estamos viendo ahí en Rafael Salgado las 3 cerchas, la 7, la 8 y la 9. La 8 será la primera que suban. Esquina de la Torre C de Campeones, y un día más les vemos trabajar en esta zona de esta guía con la plataforma elevadora. Eso sí, aún no se ven los nexos colocados, pero lo que sí que han hecho ya es retirar esa lona de protección blanca, y dejaremos a un lado el espectacular lateral oeste. Veis que están con los contrapesos cambiándolos, y pasaremos a ver las novedades de Rafael Salgado. Van cubriendo con mortero las zonas interiores y va desapareciendo poco a poco ese tono teja de los ladrillos, las lamas, y ya tenemos aquí las 3 cerchas en la zona de izado, estas 3 primeras que serán las primeras que suban. Y veremos también una cosa curiosa de ver cómo se las llevan a la zona sur. Bueno, ahí está el gruista en la grúa torre, y veis que la otra grúa grande sí que está trabajando, estarán con las uniones. Más imágenes del primer tramo de la décima, ya en zona de trabajo. Esta espectacular esquina aún incompleta, y ya caminamos por Rafael Salgado, donde tenemos las 3 cerchas, el útil, el balancín ahí colocado, y si mañana van a subir una, que sería esta, la 8, la primera en subir, tendrán que poner el balancín encima, dejarlo todo listo para que mañana a primera hora vaya para adentro. Lo que sí que os puedo decir es que las pinzas en la cercha número 8
sí que están puestas, siguen con esa malla de protección verde colocada, línea de vida también puesta en los triangulitos como estáis viendo, pero lo que no veo que hayan colocado, que en otras ocasiones sí que estaba puesto, era los tubos que estaban por aquí, justo debajo de lo que podríamos decir el techo. Eso sí que no lo veo puesto, no sé si lo podrán poner arriba o tiene que ser antes de ser izada, eso ya lo desconozco, pero en la del medio, la que está justo, creo que es la 9, sí que los han puesto, mirad. Entonces ya esto se me escapa de las manos. No os puedo decir si pueden subir la cercha sin eso colocado o si tienen que ponerlo antes. Lo que marcará si mañana ha izado o no es que esta tarde-noche se quede el útil puesto aquí. Porque si mañana tienen que venir, poner el útil, colocarlo, patatín, patatán, no hay izado, ya os lo digo. Porque ya mañana eso trabajan por la mañana y el izado no se hace en un minuto, lleva sus horas. Así que eso es lo que marcará si mañana tenemos el primer izado del año o si ya tenemos que esperar a la semana que viene. Mirad esta pedazo de esquina, a ver cuándo la pueden terminar y completar, y donde el tabique han puesto ahí como una especie de chapa, ¿no? Es lo que parece. Bueno, seguimos viendo el fondo norte. Una vez más, las 3 cerchas, el útil abajo y los nexos, eso sí, colocados. Están pintando la cercha donde los pernos, es lo que están haciendo con la brocha. Mirad, tiene ahí hasta puesta la mascarilla, yo creo que es por el tema del olor. Y aquí tenemos las 3 cerchas ya colocadas, continúan los trabajos en ellas y como veis, lo que os comentaba, las pinzas sí que están puestas, pero lo que no es el tema de las tuberías, que no sé si esta cercha lleva o no, ya hasta lo puedo llegar a dudar, pero bueno, veremos si la suben o no. Dejadme abajo en los comentarios cuándo creéis que será el izado, si pensáis que es mañana o si pensáis que es la semana que viene. Aquí está la plataforma elevadora, hormigonera y bomba de hormigonado. De momento sin desplegar, pero en cualquier momento comienza a hormigonar alguna zona. También vemos los contenedores de escombro y de chatarra y otra hormigonera parada, puerta, una mini puerta aquí abierta, y sí que está la zona de la grúa, la grúa trabajando, y nos aproximaremos ahora a esa zona de la torre de 14ª. Por cierto, las 2 plataformas siguen ahí descansando. Esta máquina que veis aquí está picando porque suena, así que debe de estar demoliendo alguna zona que hay próxima a la torre. Esquina de la torre de 14ª y ya estamos aquí viendo el torreón norte. Sí que es cierto que están trabajando, bueno, aquí tienen un tráiler de Aguilar con una plataforma elevadora que no sé si se van a llevar o la van a traer de nuevo, por ahí subiendo material que parece, a ver, no, digo, serán nuevos conductos, pero no. Y bueno, aunque están aquí trabajando con una plataforma elevadora en la zona esta baja de la estructura, sí que es cierto que en cuanto a las pasarelas de servicio no han avanzado, no han puesto nuevas barandillas, todo sigue igual, tanto en la parte inferior como en la parte media. Sale por ahí algo de polvo, así que estarán trabajando en esa zona, colocando las barandillas interiores, porque desde aquí se ven las exteriores, pero las interiores no, y por lo demás no hay más novedades en esta zona. Vamos a seguir andando. Ahí está la parte del Tour Bernabéu, la entrada, el acceso, que ya sabéis, todos los días se agotan, así que si queréis venir y no sois socios, porque los socios sí que podemos entrar aunque estén las entradas agotadas, venir comprar la entrada con antelación. Y aquí está
la hormigonera funcionando. Por cierto, creo que el día 6 el tour sí que está abierto, aunque con un horario distinto. Hacemos un breve barrido y mirad, han tapado todo esto, todo ese tabique con mortero. Les falta solo un cachito. Ya veis que prácticamente no queda ya nada de color rojo en la obra. Y bueno, no han continuado, como estáis viendo en la parte superior, no han continuado colocando ninguna chapa. Y ahora esta grúa apunta hacia Rafael Salgado. Está aquí en la zona de la barriga el pintor, que va con ese mono blanco. Y en este tabique, en el que está justo encima de la barriguita, también parece que están echando ya o comenzando a echar mortero. Y en la parte central también, porque tiene un color grisáceo. Tienen ahí mallas de protección azul, parte central del nuevo edificio, y nos aproximaremos poco a poco hacia la Torre A, pero antes pasaremos por el Torreón Sur. En cuanto a esta zona, siguen poniendo esas barandillas en la escalera inferior. En la superior está prácticamente ya al completo, faltan muy poquitas por poner. Y en el tema de la pasarela de servicio, pues todo sigue absolutamente igual, no han vuelto a poner ninguna más, ni hay modificaciones. Y pasaremos a ver la Torre A, que mirad cómo brilla. Están trabajando en esta zona, que es donde están subiendo el material, en esta parte de la viga corona. Quizás, ya sabéis que pusieron esa parte de la chapa, no sé si estarán hormigonando o qué estarán haciendo. Mirad cómo brilla ya la Torre A, la verdad es que ha quedado increíble. Ya han terminado con las barandillas, ya solo queda esperar para saber qué pasará con el nivel inferior. Eso sí, aquí tenéis la torre al completo, esta esquina, el caparazón de la Torre A de afición, y en esa esquina superior, en la parte izquierda, siguen quedando las pegatinas, esos plásticos de protección. Y mirad esta parte que se ve aquí con esta lona blanca colocada. Por cierto, mirad esta zona, están haciendo como para cubrir lo que es la estructura del ascensor nuevo. Están poniendo ahí un muro de ladrillos, un tabique con la forma del nuevo ascensor. Por cierto, ya estamos aquí en Concha Espina para ver lo que ocurre en el fondo sur. Vamos a ver que tienen aquí un montón de tierra, todo el montón con la excavadora. Y ahora cuando pase el autobús veremos que sigue quedando ese nivel inferior por retirar, esto de aquí. Fondo sur al completo. Y vamos a por la entrada del tour para acceder al interior, después de terminar esta vuelta por los exteriores. Vamos a acceder al interior con Camavinga. Ya estamos en el interior del estadio, todo tranquilo porque se han ido a comer. Y bueno, ya estáis viendo la principal novedad del día en el interior, pero ahora iremos hacia esa zona. Primero vamos a analizar el fondo norte. Ya estamos viendo las cerchas, cubierta norte. Ya sabéis que lo que están haciendo con esa grúa grande es unir las cerchas, sobre todo por la parte inferior. Estas tres primeras, que realmente fueron las tres últimas en subir, ya están unidas, y como veis están uniendo las de abajo. Ahora mismo hay poco ruido porque son las 2:30 y están comiendo. Mirad aquí las 6 cerchas, lona en esa esquina, en ese córner colocada. Y en cuanto a los andamios del fondo norte, aquí continúan estando palcos triangulares, la grada y los andamios. Ahí están trabajando, descansando los obreros. Y mirad la cámara. Ah, no.
Pensé que era una cámara, pero no es una caja. A ver qué pasa con las cámaras. Aquí hay una, a ver dónde está. La he perdido, que está aquí. Apuntando en el tema de la cubierta. Vamos a ver cómo avanzan los palcos del segundo anfiteatro. Ahí están con los cristales, lonas negras y asientos. Hoy han colocado las lámparas. Han colocado las lámparas en el fondo norte. Vuelven las palomas. Mirad, hasta los gorriones. Ahí están, comiéndose el césped. Y en el otro tramo, todo bastante tranquilito. Está así el césped, la verdad es que tiene buen aspecto. Y no le han puesto en el día de hoy las lámparas. En cuanto a la cubierta oeste, zona oeste, mirad, sigue habiendo ese claro. Vamos a ver cómo avanza el tema del cuarto anfiteatro y la zona de la Viga Corona. Ya veíamos ayer diferentes trabajos que estaban haciendo en esta zona. También aprovecho a mostraros los palcos triangulares porque ya no existen. Y mirad cómo avanzan. Dejan ahí material. De momento están los asientos colocados. Veremos qué sucede con esta zona y cómo acceden los abonados el próximo partido. Porque claro, dependiendo, el Madrid ya ha superado una ronda en la Copa del Rey y puede que el próximo partido sea antes de lo que pensamos. Así que como se adelante por el tema del sorteo, veremos. Porque mirad cómo está todo. Quizás ellos tengan pensado una fecha, pero si hay que jugar antes, a ver qué sucede. En cuanto a esta zona, están ahí los asientos que no están puestos, están trabajando, vemos botes. El tema de ese mini tabique con esa fila de ladrillos. Siguen trabajando en las zonas interiores. Mirad cómo se ven las lamas desde el interior. Y también esta zona de la grada baja, zona de tribuna. Esquina de la torre C. Veis este córner, han puesto como estas vallas. Aunque la grúa sigue aquí, sigue estando. Muchos asientos protegidos. Y veis aquí la excavadora. Y parece como que han retirado ya toda la tierra que tenían. Mirad la cinta transportadora y toda esta zona. Aquí siguen con este claro sin colocar la cubierta. Y están trabajando ya en lo que es la chapa de la zona sur, del parking sur. Han colocado ya todo este tramo, mitad de 2 sectores, pero todavía les falta por colocar todo esto. Pero la buena noticia es que ya han comenzado a cubrir el parking sur con la primera capa de la cubierta. Seguimos viendo toda esta zona. Ayer parecía que retiraban los andamios, de momento siguen estando así. También vemos las estructuras de los palcos triangulares, más andamios y más trabajos en estos palcos del segundo anfiteatro. Que mirad cómo está toda esta zona, que ya habilitaron en su día, pero siguen trabajando en esta zona, montando otro andamio. Y mirad, en cuanto a las zonas interiores de este primer anfiteatro, vemos hay una mini fila de 3 tabiques y lona negra. Mirad cómo avanzan. Están aquí en la cubierta y ya os digo que están colocando la chapa. Zona de la estructura de la torre D, que es la que nos falta por ver.
Ahora mismo, pues como estáis viendo, trabajos paralizados hasta la vuelta de la comida. Mirad todos los andamios que han puesto en esta zona, ampliación de grada, que veremos lo que ocurre. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la van a habilitar o que no? Y es que mirad, en esa zona de las escaleras es como que han hecho un pequeño murito, justo ahí, todo lleno de ladrillos, pero el tabique no lo han modificado, sigue estando exactamente igual. Aquí han puesto esta valla de protección y como veis la cubierta sigue sin estar, toda esta zona llenísima de andamios. En la zona de la nueva grada ayer veíamos cómo estaban haciendo este mini muro, que la verdad es que han puesto más filas de ladrillos en esa zona de la nueva grada, y ayer comenzaron a demoler esta parte de la zona de prensa. Ahora mismo no se ve ninguna maquinaria, así que no sé cómo habrá quedado el asunto. Es una gran incógnita todo lo que va a ocurrir en este lateral este, porque ya estamos en la cuenta atrás y veremos qué asientos están disponibles y si habilitan la nueva grada o si no. Y ahora ya solo nos queda por ver el túnel logístico. Ya han quitado todos los andamios y todos los puntales que había ahí justo debajo de lo que hicieron del techo, y mirad toda la ferralla, toda la armadura que está puesta para continuar. Incluso ya han puesto hasta el panel de encofrado para hacer la pared que falta y después continuar con el tramo del techo. Eso sí, la tierra ya la han sacado toda hacia el exterior, ya no queda nada en el interior. Mirad cómo avanza toda esta zona. De momento no han comenzado a hormigonar. La principal novedad es los paneles de encofrado que han colocado en toda esta zona para hacer la pared, como os comento, y continuar. Así que parece que el tema del túnel logístico sí que va a estar hecho para el próximo partido. Y hasta aquí las novedades en el interior. Vamos a aprovechar a hacer un buen zoom al césped para que lo veáis, que hay mucha gente preocupada, pero la verdad es que tiene buena pinta. Pues nada, guapetones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Ha habido, no sé cómo ponerme para que no me dé el sol, así. Hoy bastantes novedades. Mañana a ver qué pasa, si suben o no suben la cercha. Lo dicho, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis que va a pasar. Creo que tengo esto súper sucio, pero bueno, ahora lo limpio. Y nada, yo me marcho a comer. Que tengáis una buena tarde. Espero que le deis al me gusta y que os suscribáis si sois nuevos en el canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.